Perfecto. Bien, entonces eso para la introducción es porque estamos hablando de Pesach y es propicio poder hacerlo en este entorno. Están más que bienvenidas en el futuro a hacer terapia, que vamos a empezarlo dentro de 2 semanas después de Pesach, va a comenzar otra sesión de terapia. No importa por dónde lo empieces terapia, porque como dice la Kabbalah, no importa por dónde empezás, siempre vas a llegar. Y de donde empezaste es donde tenías que empezar, ¿sí? Las cosas son como son y porque son. Entonces no importa si no empezamos desde el principio, pues estar empezando desde la mitad y te puedo asegurar que esas 4 clases de terapia son para ti también. Bien. Hoy específicamente sobre Pesach, obviamente sabemos muchas cosas que hacemos alrededor de la mesa, cosas de la tradición, sabemos literalmente lo que Pesach con respecto a la Haggadah, lo que aprendemos cuando leemos la Haggadah, la narración, la historia y todo. Hoy quería hablarles un poquito más de otro nivel dentro de cómo se entiende la festividad de Pesach. Porque esa está más que todo la que generalmente hacemos todos en casa, ¿sí? Y si no la hacemos dentro de un pedacito, pero al fin y al cabo seguramente con lo que crecimos casi todos nosotros en esta Pesach tradicional. La idea de lo que queremos hacer un poquito de hoy es darle otro enfoque. Y ese generalmente otro enfoque, que es parte de lo que hacemos acá en terapia, tiene que estar relacionado específicamente con la parte del Sod. Lo explicamos varias veces, esto para lo que ya ven estudiando con nosotros, y estudiando un poco de Kabbalah, que la interpretación de la Torá, o el estudio de la Torá, tiene 4 niveles. Estos 4 niveles empieza con el Pshat, ¿sí? Se lo llama Pardes, porque son como 4 letras, ¿sí? 4 letras cada una, Pardes, P-R, obviamente están las vocales, pero quedan las consonantes, P-R-D-S, ¿sí? El Pardes. En el Pardes tenemos el Pshat, que es generalmente lo literal. Lo que está escrito. Lo que está escrito en la Torah está escrito, yo me lo como así como es y me lo entiendo así como es. ¿Sí? Después tenemos el Remes, que es la R de Pardes, y de esa forma entendemos que tenemos algunas pistas. Después de lo literal, en lo literal empiezo a buscar pistas, medio un detective Sherlock Holmes. Una vez que encontré esas pistas, entramos en el Drash, y en el Drash ya empezamos la parte homilética, o sea que es como cuando la gente, los rabinos hacen el sermón o la prédica, ¿sí? O cuando vemos los comentarios de los comentaristas, eso ya es el Drash, es como ya lo homilético, el cuentito, lo que se puede contar alrededor de qué es lo que realmente pudo haber pasado, basándonos en esa pista que está basada al fin y al cabo en eso literal. Pero lo que nos gusta comer a nosotros acá en terapia, ¿sí? Es el Sod, que es el secreto. El Sod viene a interpretar más que todo, o viene a decirnos, todo lo que está guardado detrás, como dicen los colombianos, detrás de bambalinas, ¿sí? Detrás del escenario, detrás de los telones. Entonces, y... Sí, fue bueno. Vale. No, que yo estaba en calor. Bien. Entonces lo que vamos a hacer un poquito hoy es el Sod, ¿sí? Porque no podemos realmente a esta edad, no importa la edad que tenga cada uno, yo a esta edad, cada uno sabrá la edad que tiene, ¿sí? Realmente pensar que todavía nos vamos a comer el cuentito de lo que venimos haciendo por años. Tiene que haber siempre un poquito más. O sea, una de las críticas más grandes que hay a la educación judía, en los religious schools, en los day schools y todo, es que tienen 4 años hasta que tienen 70 años, les cuentan el mismo cuento. La manzanita y la miel en Rosh Hashanah, y que salimos de Egipto, entonces hay que decir vamos a ser libres y salimos de la esclavitud, pero 70 años nos vienen contando el mismo cuento, tiene que haber algo más, no puede ser que estemos todo el tiempo ahí. Y no tiene nada de malo si estamos ahí hoy, ¿ok? Si están aquí hoy es porque van a aprender un poquito más, un escalón más, un eslabón más, y la idea es que podamos progresar desde ahí para adelante para ver si podemos subir un nivelcito, ¿sí? Es como está en el videojuego y siempre te perdés, estás siempre en la primera pantalla y nunca pasas a la segunda pantalla. Entonces, eso es lo que vamos a ver un poquito. Vamos a hablar un poquito más del tema del Sod, ese secreto. ¿Sí? ¿De dónde nace el secreto? De forma rápida para que entiendan por qué existe. ¿Sí? Cuando yo lo conté para los que ya estuvieron acá varias semanas, les pido disculpas que lo repito, pero Moshe sube al monte Sinaí, recibe la Torá, ¿sí? Y en el momento que recibe la Torá tiene 40 días para que le dicten todo lo que leemos en todo un año. El tipo era genito, pero no era para tanto. Entonces el Señor, que es lo que dicen los cabalistas, es que él hizo un resumen, como cuando estamos en clase, de todo lo que pudo captar de lo que Dios le dictó. El Señor baja y en un momento tiene que empezar a decirle a todo el mundo lo que él, o sea, la interpretación de su resumen. Es como cuando yo te pido un resumen de la universidad o algo,
tal vez no entiendo tu letra, tal vez no entiendo lo que quisiste decir, me lo tenés que contar, ¿sí? A veces no tenemos nosotros mismos lo que escribimos, por eso me pasa a mí. Entonces, esa es la idea, entonces el SOD nace de alguna forma de esa decodificación, de esos apuntes, esos resúmenes de Moshe. Tiene todo el sentido del mundo. Fueron 40 días, yo no sé cómo en 40 días el Señor se escribió todo eso, ¿sí? Entonces, y sabemos muy bien que en la Torah siempre tenemos gaps, ¿sí? Tenemos, ¿cómo se dice? Vacíos en la historia, por eso siempre se puede ver. Bien, entonces vamos a empezar de alguna forma a ver, recuerden el título, si vieron el flyer, el póster, el título de hoy es ¿qué significa salir de Egipto? ¿Okay? ¿Qué significa salir de Egipto? Para eso necesitamos saber qué significa salir, qué significa Egipto, qué significa dejar, un montón de cosas que tenemos que ver y ver por dónde vamos. Bien, voy a compartir pantalla para el pueblo. Muy bien. I did not. ¿Solo? Vamos a hacer así. Ahí está, listo. Bien, entonces vamos a recordar, estos 3 cuadritos los recogí, me encantaron, y le voy a dar crédito a la persona que es Abraham Ashkenazi, si alguna vez lo escucharon, Abraham Ashkenazi él es un moré de Kabbalah de México, mexicano, ¿sí? Él tiene un canal con otras 3 personas que enseñan espectacularmente bien Kabbalah y muy fácil de entender, y él hace muy lindas presentaciones. Y estas 3 las recogí de él, el canal se llama Shomrim Laboker, que un día tienen ganas de escuchar un poquito más, y les explica muy bien. Entonces una de las cosas que recogemos aquí, a ver si puedo agrandar esto. Bien, primero recordar de dónde viene la palabra Hag, ¿sí? Cuando decimos Hag, Samea, decimos que realmente es fiesta, ¿verdad? Hag. Bien, pero la palabra Hag de alguna forma viene también de la palabra jugar. ¿No? Jugar, no de jugar, pero jugar significa compás o significa como algo que calibra de una forma. ¿Sí? Entonces el Hag lo que hacen todos los Hagim alrededor, y como sabemos, ustedes saben cómo lo llamamos al Sidur que usamos en Rosh Hashanah, ¿no? ¿Cómo se llama el Sidur? El Mahzor. ¿Qué significa Mahzor? Ciclo. Sí, tiene sentido. Incluso hoy conocemos el Mahzor de Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero tradicionalmente existía el Mahzor de Pesach, el Mahzor de Shavuot, el Mahzor de Sukkot. ¿Sí? El único Sidur era el que se usaba, y Sidur viene de la palabra Seder, que significa orden, igual que como el Seder de Pesach. Entonces el Mahzor, que significa ciclo, venía siempre alrededor, estaba siempre escrito las plegarias específicas para esa fiesta. Hoy tenemos un libro que tiene todo juntito y lo llamamos Sidur, ¿ok? Y entonces de ahí viene la idea. Entonces ahí es un circuito de energía, ¿sí? Siempre que tenemos un Hag, estamos relacionando con alguna energía que está pasando en el momento. ¿Qué significa energía? Energía, estamos hablando, para ser prácticos, es como ven las películas, ven que de repente se abren portales en el universo, ¿sí? Y hay una energía apropiada y propicia para poder aprovecharla. Es como que te dijera, mañana va a estar la caja fuerte del banco abierta y puedes llevarte todo lo que vos querés. Desde la tarde a 7 de la noche. Desde la tarde a 7 de la noche, ¿sí? Entonces tú decides con qué bolsito te vas a ir porque está abierta para que recojas todo lo que quieras, ¿sí? Si tienes un batallón que viene contigo, un camión enorme, o tú te vas con los bolsillos y te agarras el pedacito que pudiste porque no estuviste preparado. Ahora, si vas a ir a las 8 está cerrado, si vas a ir a las 8 está cerrado. Pero si vas a ir de 3 a 7, también depende cómo te preparaste para poder recoger esa cantidad de dinero que puedes recoger, ¿sí? Esa es la idea del portal de energía. Cada vez tenemos un Hag, tenemos ese caudal de energía, ese portal abierto, y es de tal hora a tal hora, ¿sí? Por eso tienen fechas, ¿no? Que pueden caer cuando quieren, y por eso ciertos Hagim no pueden caer en otra época, por eso se hacen los años bisiestos también en el judaísmo, en el calendario judío, porque no podemos que la fiesta caiga cuando se les cante, cuando quieran, no podemos perderlas de vista, porque si no analizamos, no ponemos el calendario en orden, ¿sí? Y si no lo ordenamos, no le ponemos años bisiestos, puede ser que un día Pesaj nos caiga en octubre, cosa que estaría rara la energía, ¿sí? Entonces esa es la idea del circuito de energías. Entonces pasa todos los años, ¿sí?
Eso es importante. Entonces es importante, como dice, que tiene la idea de la energía, es el poder infundir orden en nuestras vidas y eliminar el caos. La idea principal dentro de lo que explica la Kabbalah, todo lo que quieras. Sí. La idea de poder infundir es un orden, no el orden por el ceder en sí, pero siempre un orden en tu vida. Que generalmente cuando tenemos desorden o cuando estamos, o algo pasa en nuestras vidas, generalmente lo que fuera, lo llamamos problemas, a veces lo llamamos situaciones, crisis, pero es un pequeño caos. ¿Sí? Entonces la idea es siempre poder ordenarnos para poder tener un eje y poder enfocarnos. Y la idea de estas festividades es que nos dan ciertas herramientas dentro de esta energía para poder ordenar nuestras vidas y poder ordenar nuestra conciencia con respecto a nosotros mismos y a todos los demás y al universo en general. Sí. Cuando nosotros tenemos como lo que llamamos problemas, en el mundo místico o en la Kabbalah o así se le llama desconexiones. Entonces en realidad no es que tengas el problema, sino que te desconectaste en ese momento del eje. Este momento, hoy mismo, es un portal grande de esta misma semana para que tú te conectes, para poder de pronto corregirte o apoyarte a mejorarte para conectarte a un mejor nivel. Sí, porque en el Kabbalah el problema suena muy negativo. Claro. Y en el Kabbalah no, eso no existe. Exacto. Correcto, es una oportunidad porque perdiste la cabeza, te enojaste, lo que sea. Es evidente que es una desconexión de tu paz, o sea, de ti, ¿verdad? Si tomas la O las oportunidad. cosas no se vieron como vos pensabas, entonces hay que esperar a que eso pase. Correcto. Y generalmente cuando hablamos de caos y nos gusta hablar de este tipo de cosas, hablamos en términos de la guerra de las galaxias, Harry Potter, la oscuridad y la luz. Pero según los cabalistas la oscuridad no existe, sino que en realidad es falta de luz. Entonces, parecido a lo que Marcela está diciendo, agregando un poquito, tiene que ver con eso, esa desconexión. Con esa desconexión, imagínense que tienen unos teléfonos y no están conectados al Wi-Fi, el Wi-Fi no está conectado al router, ¿sí? Entonces, es una desconexión y estás ahí como... Hoy vinieron los de FPL a cambiarme algo porque pusimos paneles solares y me desconectaron, realmente estaba desconectado por 5 minutos. Y es terrible. Y estás desconectado. Y casi queda un yello. No sé si ustedes estuvieron en octubre cuando se cayó WhatsApp. Sí. Wow. Sí, caos mundial. Sí, fue mundial. ¿Por qué? Porque no estaba nadie conectado con nadie, supuestamente, pero ya hablaremos otro día sobre ese episodio. Bien. Parte de lo que es Pesaj, ¿sí? Entonces, esta energía, perdón, abriendo acá un poquitito, parte de esta energía, lo que está pasando acá sí es, porque cuál es la energía que estamos captando, según como dice acá Abraham Ashkenazi, es el control del deseo de recibir. ¿De qué? El control del deseo de recibir. Ah, deseo. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que venimos a combatir en esencia en Pesaj? Es el control del deseo de recibir, o el deseo de recibir. El deseo de recibir dentro de quienes somos nosotros, dentro de nuestros niveles almáticos, realmente es el ego. Exacto. ¿Sí? El ego siempre es el que quiere más, el que quiere recibir constantemente. Por eso se le pone en primer mes. Bueno, se dice que Nisan y que Aries es el niño del zodiaco. Exacto. El ego. El niño sale inmaduro. Ahora, si ustedes lo que siguen un poco la astrología, lo que les gusta un poco, saben que empezamos el ciclo astrológico ahora. Terminó en Piscis, que es el último, y empezó ahora Aries. Entonces, claro, como dice Marcela, es el niño, es el Aries, es el que quiere todo, es el niño que investiga, que se va por... ¿Sí? Es como un niño, curioso. Es impulsivo, Inmaduro. juego, sí, un poco, pero también es el principio cada vez, exacto, cada vez sería, lo ideal sería que cada año, pues el principio fuera más elevado. Correcto, porque tenemos ciclos. Y si se dan cuenta, también en general la idea de jugar, esto de hack, del ciclo, de lo que van, obsérvense, no sé si se van a dar cuenta este año, pero observen lo que hacen este año y observen el año que viene, en la misma época, ¿sí? Que hay cosas que se van repitiendo. Que se repite exactamente como en el mismo momento del año, como si fuera el año de la marmota, la película. Pero... Y se va repitiendo, ¿a qué te refieres? Que se te va a presentar oportunidades parecidas, ¿sí? Especialmente si no pasaste alguna situación o creíste que pasaste alguna situación, que la superaste,
¿sí? Si O no alguna se energía repite. específica. Por ejemplo, yo personalmente me doy cuenta, todavía no lo he superado del todo, pero yo engordo siempre en el mismo el mismo mes del El año. mismo pedacito de aquí. El mismo pedacito de acá. Pero es así. Yo me doy cuenta que siempre son en estos meses específicos. ¿Y cuándo lo bajas? Y después bajo de vuelta. Yo generalmente después del verano. Entonces, pero yo me doy cuenta porque es gradual, pero yo me doy cuenta. Pero fíjense que hay un montón de cositas que pueden pasar en tu vida, ¿sí? Que realmente son cíclicas y pasan generalmente en la misma época. De forma diferente, tal vez con las mismas personas, pero parecido, pero siempre hay una situación que está de raíz, ¿sí? Pasando de alguna forma. Pero es porque no las resolviste, porque Vas a buscar. que son problemas no resueltos que se te vuelven a presentar. Sí, ¿puedo? Sí, claro. Sí. A ver, desciende de varias cosas, ¿verdad? Actualmente yo estoy estudiando en la escuela de Bárbara Brenner, que es en el Vigil. Y allá le llaman a eso el wound, o sea, la herida que te acompaña a través de la vida. Entonces, esta herida que te acompaña a través de la vida se manifiesta, es una herida que se manifiesta en ciertas circunstancias de tu vida y se repite, como el que lo abandonaron. Y todos yo. Y se repite, sí, todo. Pero es hasta que aprendes la lección. Right. Entonces, oportunidades, por ejemplo, de que, un ejemplo, ¿A qué le llaman ellos heridas? puede ser, Eso es muy específico. claro, pero hay una herida que siempre se parece, tiene diferentes caras, pero al final es la misma. Entonces, un ejemplo, el abandono. ¿Sí? La persona tuvo una ruptura en una etapa de su vida de niña. ¿Sí? Cuando es adolescente hay otra ruptura, ya no es de que el papá la dejó, sino que una figura de autoridad le pasó algo que le pegó muy duro, pero viene de ahí. Y cada vez es lo mismo, es el mismo motor hasta que tú lo superes, hasta que perdones todo, hasta que lo aceptes todo y hasta que lo dejes ir del todo. Eso es una manera. La otra es, por ejemplo, ¿se acuerdan del 9/11? Sí. 9/11 abrió un portal en el etérico, en el mundo que no es físico. Entonces, cada año, en esa época, pueden llegar a pasar episodios en el planeta que son fuertes. Lo mismo pasa con 9 de Av. Ya saben más todos qué es 9 de Av. El 9 de Av es cuando se abrió un portal. De hecho, en Kabbalah se habla de eso, porque se bajó tanto la vibración del pueblo de Israel que se craqueló la energía. Entonces, cada año, en esa época pasa un rollo en la Tierra. Si se acuerdan, hay una pelea en el Medio Oriente, o hay cada año, hasta que el ser humano y la Tierra eleve lo suficiente para pasar por encima de esa craquelación. Todos nosotros tenemos lo mismo. ¿Sí? Si te pasó un accidente en mayo, ¿ya? Y vuelve y pasa en mayo otra cosa, y vuelve y pasa en mayo otra cosa, tú tienes que ver el patrón. La idea es que estés abierto y te des cuenta si está pasando. Si está pasando, ¿cuál es mi lección aquí? Para elevarme. Correcto. Y a veces, pues volvemos y caemos, pero facilito. Pero otras veces caemos, pero menos duro. Y al otro año va a ser un poquito menos duro, hasta que ya pasa. Así es. Sí, señor. Con todo respeto, Hablando con como gente de eso. el ejemplo que tú usas, más fácil. El ejemplo que tú acabas de usar, que tú notas que en esta temporada tú subes de peso. Estoy tratando de digerir todo lo que Marcelo explica, y creo que sí lo entiendo, pero en este caso, en lo que tú usas personalmente, o sea, ¿qué sería? Que no cuidas tu dieta, entonces en esta temporada se te refleja más que, o sea, mira, si no cuidas de tu salud y de tu dieta, entonces vas a seguir con X extra libras. Entonces tienes que, en este proceso, en este tiempo de pesa, es like, te recuerda, you gotta change your diet, you gotta eat better, something like that, algo así, o... Te voy a responder de dos formas. Una es, yo incluso sé cuál es el momento. Hay un momento de conciencia que yo tengo en el momento que yo sé que me voy a hundir en el agua. ¿Sí? Como que o lo hago o me puede.
¿sí? Yo sé cuál es el momento, porque lo vivo todos los años. Ok, ¿Sí? Por ahora, obviamente, no le diga nada. ok. Y lo otro es que los primeros 12 días que acabaron de pasar, ¿sí? ¿Y por qué 12? Porque están relacionados también con el ciclo de astrología, con el ciclo también de las tribus, con el ciclo de los meses, ¿sí? El número 12 que está relacionado con muchas cosas que empezaron, recuerden, o no sé si saben, pero Pesaj cae en el mes de Nisan. Nisan, según la Torah, es el primer de los primeros meses, ¿sí? Es el primero de todos los meses. Significa, así que Rosh Hashanah lo conocemos como el año nuevo, ¿sí? Pero realmente en la Torah el primer mes del año es Nisan, ¿sí? Y dice en la Torah, va a ser Hodesh Hodashim, va a ser el mes de los meses. Entonces, El que sigue la Torah, para ellos fue año nuevo. Los que siguen. para los grupos en el mundo que solamente se dedican a leer la Torah, como lo que eran los caraítas o los samaritanos en su momento, Para ellos fue para ellos año nuevo realmente sí, claro, Rosh Hashanah nunca, no pasó a ser año nuevo porque es una discusión talmúdica, mucho más posterior, como el año nuevo de los árboles, ¿sí? Pero entonces Nisan realmente hace 12 días atrás fue realmente como el año nuevo judío, torágico, ¿sí? No, sí, lo que pasa es que el de nosotros es el de otro lado. No me preguntes la lógica. ¿Quieres decir? Sí. Pero mal que pregunta Marcelo. Bien, entonces, ¿qué significa? Que el primero de Nisan fue el primer día de todo el año. Como en la Kabbalah se entiende siempre, cuando empieza un año, tú puedes emular de alguna forma todo lo que va a pasar en el año, en cada día. O sea, cada día, la Kabbalah dice que cada día de Nisan, antes de Pesaj, con los primeros 12 días de Nisan, cada uno representa como un mes entero. Entonces, el primer mes de Nisan es como el mes de Aries, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa Aries? Significa esto y lo otro. Entonces, yo voy a hacer una meditación ahora para ver cómo quiero que mi año sea, ¿sí? Basado en la energía de Aries, ¿ok? Ahora, segundo día va a ser seguramente que viene después de Aries, que viene Tauro, ¿verdad? Entonces, después de Aries viene Tauro. Entonces, el segundo día de Nisan, ahora voy a conectar con la energía de Tauro, ¿sí? Y todo eso es lo que significa, etcétera, 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 hasta llegar al día 12. El 12 va a ser el Lul, porque voy a emular que en el día 12 del mes de Nisan, voy a emular que fue como el 12º mes del año judío, que es el mes de Lul, ¿sí? De alguna forma, perdón, el mes de Adar, etcétera. Entonces, de los primeros 12 días de Nisan, o sea, del mes de Nisan, que fueron los últimos, hoy es el 12º, ¿no? ¿Qué día es? Hoy es 12, pero no ¿El 12 de Nisan? No, el 12 de abril. Pero, Estoy hablando de Nisan, pero dan bastante parecido. Entonces coincide de una forma. Entonces, hablando de lo que tú dices, yo, estos últimos 12 días, yo pude haber hecho, ¿sí? Algunas meditaciones para ver cómo va a ser mi año. ¿Sí? Yo pude haber programado de alguna forma cómo va a ser mi año, o meditado en cómo va a ser mi año de aquí en adelante. Y tal vez en el momento donde yo sé del año que tengo ese crack, ¿sí? De repente pasar meditativamente a algo diferente y ver qué pasa cuando llegue ese día, o cuando llegue ese momento del año, ¿sí? Digamos, ya por diciembre o enero, que generalmente por ahí. También eso tiene que ver, por ejemplo, vamos a decir que las emociones le hacen comer. Y si por este tiempo de año hay algún botón que se conecta con comer, entonces sí. Entonces, si no tiene claridad de cuál es el botón, el trabajo es encontrar el botón. Correcto. Siempre el problema cuando hablamos de esto, y bueno, era el tema de hoy, pero obviamente esto es... Yo no sé, pero yo siento que ellos están enmudecidos allá. ¿Ustedes quieren hablar? ¿No? Mildred y Mario y Denise están siempre welcome de hablar, si tienen preguntas o algo. ¿Ok? Ok, yo estoy fascinada con la explicación y estoy tomando notas. Ok. Gracias. Bien, entonces, generalmente eso es lo que sucede de alguna forma, es que es algo de raíz. Y encontrar algo de raíz requiere mucho trabajo. Porque uno puede decir, sí, seguramente es esto, tal vez son las emociones de la época de Hanukkah que me encantan las fritos y no sé qué, o fin de año que me encanta comer turrón, ¿sí? Lo que fuera que se engañe, pero obviamente esto va mucho más allá de eso, ¿sí? Que tiene que ver con... Voy a seguir un poquito porque va a pasar el tiempo y no va a pasar
palabra Pesaj, ¿sí? Sabemos que Pesaj significa de pasar, de saltear, de alguna forma, ¿sí? Eso es lo que dice en la Torá, dice Amalach Pasaj Tabatim Shlayovim, que significa que el ángel salteó la casa de los judíos, o conocemos la historia de la Torá, que pintaron la jamba, ¿sí? Con el carnero y la sangre y todo. Perfecto. ¿Fuiste al baño? Amén. Entonces, la palabra Pesaj puede estar dividida en dos. P de boca y Saj, interesantemente, puede ser dos cosas. Saj, realmente escrito con la sin, no con la sama, significa conversación. ¿Sí? Pero tiene sentido de tener como la boca que tiene la conversación, la palabra de la conversación. También la palabra Saj tiene el número de gematria 68, que significa Jaim. Jaim significa vida. ¿Sí? O sea, entonces de alguna forma lo que quieren decir es que la idea de Pesaj es elevar la conciencia a un punto que tú habla, o tu hablar, ¿sí? O lo que dices, sea algo para que traiga vida. ¿Qué significa algo que traiga vida? Bienestar, luz. Correcto. ¿Sí? Que traiga Positivo, que- algo Entonces, positivo. Algo Saj es positivo. vida. Correcto. Entonces queremos que sea algo que sea positivo para la vida, positivo para el mundo y que traiga vida, ¿sí? Y no traiga enojo, no traiga, porque ¿qué es lo contrario? Paró. ¿Qué es paró? Como lo conocemos como el faraón, generalmente lo traducimos como faraón. Paró, según los cabalistas, ellos interpretan que esto es P-Ra. O sea que es la boca mala. Ra significa malo en hebreo. ¿Sí? Puede ser el gossip, o sea, puede ser La shonra. la shonra. ¿Sí? Exacto, de ahí viene la palabra Ra. Ahora, Ra también, La parsha que recién pasó. exacto, justo en Metzorá se vino hablando de la Shonarra. Y hay toda una cuestión también con el tema de qué pasa con Metzorá. Ay, Marcelita, señor foto, please. ¿Eh? No. No, ¿No quieres fotos? Te borro. no, está bien. Hoy con Photoshop te pongo la cara de Marilyn Monroe. Entonces, bien. Me ponen buscada y me encuentran. No, yo la voz te borro. Tranquilo. No, tranquilo. Pero tanta foto. Ra también, Video que le hice. Ra también significa, ¿sí? La palabra Ra se escribe con Reish y con Ain, para los que están en el hebreo bien y tienen las letras, significa Ratzon Atzmi, significa como para cosas para deseo, para mi voluntad. ¿Sí? Entonces no solamente la palabra maligna o la palabra mala o el chusmerío o la shonarra, sino también tiene que ser con Egoísmo. usar mi boca para conseguir cosas para mí. Pero eso, ¿positiva o negativamente? No existe positivamente Por usar eso, tu como boca un para... egoísmo. Obviamente, estamos hablando de que todo tiene que ver con el ego. Por eso, ¿Sí? Entonces, y ahora vamos a hablar un poquito más de esto, y creo que se acuerdan de esta parte de Paró y de Perra, ¿sí? Porque de acá vamos a avanzar la mayoría de lo que yo tengo mucho para hablar ahí, tengo para 5 clases de lo que tengo ahí, pero van a tener que volver el año que viene. Pero por hoy vamos a ir llegando solamente a la tercera página, porque hay mucho para hablar. Bien. Entonces, esto es lo que hablamos anteriormente. La historia que queremos contar hoy es la historia de acuerdo al Sod, ¿okay? Que es la idea de la liberación del pueblo judío. Vamos a ver qué significa realmente liberarse, no físicamente, liberarse solamente, pero también espiritualmente. ¿Sí? Se habla que la generación que estuvo en Egipto también es la generación de Noa, de Sodoma y Gomorra, o sea, es una generación no de la mejor cita, como ven los pueblos que se van mencionando por ahí, ¿sí? Pero también dicen que es nuestra generación actual. La de hoy. Sí, no lo dudo. Es una generación, es interesante, que ahora se repite, en la Kabbalah se habla mucho también de la línea de tiempo, que no es una línea de tiempo cronológica, sino es una línea de tiempo que llega como acá hasta la mitad y después se transforma como un espejo. Es como un reflejo. Entonces, hasta este cierto punto, digamos que fue el año 1500, por decir así, el año 1000, ¿sí? Llegó como una parte del tiempo. Y a partir de ahí empezó como en cuenta regresiva, como para atrás. Quiere decir que si hoy estamos en una época donde se nos está comparando a la época de Noa, a la época de Sodoma, Gomorra, etc., quiere decir que dentro de poco vamos a tener el Gan Eden. ¿Sí? Quiere decir que dentro de poco vamos a llegar a la redención, al Mashiach. Y se habla también obviamente del sabático del Mashiach. Estamos en el 6º año. ¿En qué milenio estamos? En el 6000, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5780 y no sé cuánto, ¿sí? Y entonces faltan unos poquitos años para llegar al milenio 7. Quiere decir que es el año sabático y donde según los místicos y los cabalistas pues dicen que ahí cuando va a venir el Mashiach.
¿Qué significa Mashiach? No necesariamente es una sola persona, Mashiach es un estado de conciencia. ¿Sí? Por eso ven que hoy en YouTube, a pesar de que hoy hay caos y sí vemos guerras y todavía parece que el mundo no aprende y vemos todo esto de los géneros, o sea, vemos tantas cosas y tan pronto y tan rápido todo, el mundo tecnológico, todo avanza, pero a la misma vez vemos mucha luz. Si entran a YouTube, ¿sí? O sea, nunca en su vida, si ustedes que vivieron, algunos de ustedes un poquito más años que yo, nunca en su vida, primero el hecho de que exista un YouTube, de que hoy te puedas comunicar así nomás, que hoy puedas hacer un live de cualquier lado, de que haya clases de Torah, Kabbalah, luz, de mantras y de esto y de chakras y de cualquier cosa que traiga luz, porque no solamente la tradición judía. O sea, eso no existía antes tampoco tan abiertamente y tan fácilmente de alcanzar, ¿verdad? Entonces, o sea, si lo miras así, o sea, una forma en la vida y te pones como en una forma de espectro, se ve esa onda de la oscuridad y la luz constantemente. ¿Sí? Miami mismo, con Marcela siempre hablaba, Miami es una ciudad que sí, está lleno de baile, discos, esto, lo otro, o sea, Ahora. como ahora. Claro, antes no era así, yo vine hace 40 años de esto. ¿Y Miami no era así? No, para nada. No. Ni había latinos casi. O sea, ¿Era los latinos qué? son los que traen la disco. Que era, Que era otra cosa, que no había. La cuestión es que si hoy vienes a Miami o hablas con gente sobre Florida, Miami, Sí. etcétera, te hablan Sí, de Sodoma y Gomorra, te dicen algunos, ¿sí? Y sin que hablar aparte de todas las cosas que pasan con los turistas y los revólveres y esto y los matan a la vez. No se permitía en esa época. En cambio, hoy sí, uno se permite hacer las cosas. Pero queda que Se tampoco te permite permite integrarse, se permite disfrutar, vivir el momento. Es distinto. Bueno, lo que dice antes se vivía de otra manera. Claro. No, Era más más cerrado la vida. seguro, Después la vida. seguro. Chao, Beatriz, gracias. Estaba, pero no lo disfrutaba. Es muy loco lo que dices. Mi punto más que todo es que una ciudad incluso como Miami, donde vivimos, y por eso la menciono, Jerusalén mismo, o sea, ciudades tan sagradas, de alguna forma está lleno, o sea, siempre si lo ves de alguna forma te vas a dar cuenta que está lleno de luz constante y hay una oscuridad que está también, o sea, emanente y está constantemente conviviendo. Son una conquista, están viviendo una conquista de una de la otra. Constantemente. Están compitiendo. Entonces, bien, voy a sacar un poquito acá. Y quiero hablar de esto específicamente y aquí donde vamos a explayar. Por favor, la gente está online, yo sé que están ahí, pero yo quiero que participen si desean. ¿Qué significa la esclavitud? ¿Sí? Parte de la esclavitud, y acá vamos a hablar porque qué significa salir de Egipto, es parte de que siempre decimos, ¿qué es lo que decimos constantemente? En la Torá está todo el tiempo que dice, yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, ¿de qué? De la esclavitud. de la esclavitud. Okay. Me encanta como todos dicen eso, pero la mayoría de las veces no dice la esclavitud, dice de la casa de la servidumbre, de la casa de la esclavitud. ¿Sí? Pequeña diferencia y ahora vamos a hablar específicamente de eso. ¿Okay? Entonces, vivían muy cómodos en Egipto. O sea, los tipos, hay muchas... Por un lado está la gente que dice que conocemos la historia y porque hacemos a los chicos actuar y todo, ¿sí? De que en realidad estaban construyendo pirámides y todo. Hay una versión específica que dice que los judíos en realidad eran más pachá que eso, y no vivían realmente, vivían bastante bien, tenían riqueza, y no hacían el trabajo duro. El trabajo duro generalmente lo hacía lo que llamaba el pueblo, o las multitudes, las otras multitudes se llama el Erev Rav. Erev Rav se llama las otras multitudes, eran como una mezcla de pueblos, ¿sí? Que sí estaban esclavizados físicamente a construir las pirámides, etc. Pero los judíos realmente, perdón, los judíos, voy a hablar de términos, los israelitas o los hijos de Israel, realmente vivían como pachá. ¿Sí? O sea, la esclavitud de ellos no era específicamente la del trabajo duro, como lo muestran las películas y todo, sino que era espiritual. Y más dice hay incluso dentro del Midrash, de la Kabbalah y todo, que dice que el 80% realmente ni salió. O sea, estaban súper bien. Mire, como la gente dice, vamos a hacer aliyá, y nosotros, yo tengo mi casita en David, voy a hacer aliyá, ya que la pasarán, ¿entendés? Porque la forma de decir, o sea, hay mucha gente que siempre dice, vamos a hacer aliyá, y nosotros decimos que los europeos, y generalmente en África o Sudáfrica y en Latinoamérica somos resionistas, vamos a Israel, pero el de Estados Unidos dice, yo te mando plata, vos seguís haciendo lo que necesitas hacer, ¿viste? Pero a mí déjame tranquilo acá. Pero... Y vamos a ver si eso no significa un Egipto para nosotros, ¿ok? De alguna forma. No, que
Muchos dicen que se sentían tan bien que no querían probar algo nuevo. También, también. Estaban cómodos. Sí, sí, estamos en una zona de confort. De confort. Es una zona de confort. Porque ahora vamos a hablar, estamos hablando de algo que realmente no es lo que contamos en la Gadá. O sea, si mañana van a leer la Gadá el viernes, y yo le estoy contando, van a decir, pero Gastón me contó otra cosa. ¿Sí? Pero esta es la versión cabalística, ¿sí? Mística, y es otra versión que nos obliga de alguna forma, y nos fuerza de alguna forma, y nos impulsa de alguna forma, a poder elevar un poco más de conciencia saliendo un poquito, aparte de la que éramos víctimas, entonces vino Dios, nos rescató. O sea, el cuento está perfecto, está muy lindo y lindo para contarlo también, y tenemos muchas cosas que rescatar de él. ¿Qué significa Mizraim en hebreo? Ahí vamos, pero vos te estás adelantando. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, otra de las cosas es la esclavitud que tenían. Una eran miedos, inseguridades, apegos, intereses personales, bienes materiales, falsa seguridad del dinero y promiscuidad. Esta era parte de la esclavitud que ellos tenían. ¿Sí? ¿Le suena algo del ego? ¿Algo del ego? Sí, oye, Bien. Esclavitud. La esclavitud al ego, el deseo de recibir para sí mismo. De vuelta, ese razón atzmi, ese perra que hablamos, ¿sí? Esa es la idea del ra, del deseo para mí mismo. Recordemos también que parte de la esclavitud que teníamos era ese corazón duro. El corazón duro no era solamente el faraón, es un simbolismo, es una metáfora lo del faraón, para decirnos que en realidad en dónde está nuestro corazón duro. ¿Cuántas plagas necesitamos? Necesitamos 10 plagas hasta el punto de que se muera el último primogénito, o sea, que sea la última que se muera el primogénito, ¿sí? Y que caiga de todo, rayos y centellas, para realmente desendurecer nuestro corazón. ¿A qué punto realmente necesitamos llegar? ¿A qué punto necesitamos ser tan faraones? ¿Sí? Y esa es una esclavitud también, ese corazón duro. Es una esclavitud que la tenemos que ver de todos, hasta que no viene la peor de las cositas que pueden llegar a pasar y decir, uy, me di cuenta. ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Qué significa el deseo de recibir? El deseo de recibir. sentirse agraciado, sentirse importante, Sentirse medida. o satisfacer lo que uno quiere. Okay. En Kabbalah, el deseo de recibir es la persona se siente gratificante cuando da y el otro está contento con lo que dio, o sea, con lo que vos diste de corazón. Entonces, vos sentís que recibió algo tuyo, o sea, como tú, no sé cómo explicar. Como que sea recíproco. Y vos recibiste La satisfacción de la verdad, eso es egoico. Pero ¿qué significa? Sí, claro. ¿Qué significa eso que le acabo de poner? ¿Qué? Dice, la esclavitud eran miedos, apegos, intereses personales, bienes materiales, Sí. falsa seguridad. Y la parte de la seguridad, ¿dónde está lo del deseo de recibir? Más arriba, ¿no? Oh, la segunda dice la esclavitud forma al ego, forma el deseo de recibir para sí mismo. Ajá. Entonces, en la mayoría, el deseo de recibir, por ejemplo, es una de las esclavitudes más presentes y más disimuladas que existen. Porque el estás esperando que te gratificación, ni siquiera, yo te estoy dando algo para nosotros como que uno se sentirse bien. De hecho, solo nosotros tenerlos a ustedes acá y estar dando esta Para clase, sacar la foto. es para sacar la foto. Ajá. Es porque, no really, pero el deseo de recibir es algo muy intrínseco dentro de ti. Por ejemplo, es muy fácil no sentirse identificado cuando hablaste de drogadictos, cuando hablaste de prostitutas, cuando hablaste de vendedores de droga. Tú no eres nada de eso. Pero tú tienes un deseo de recibir que te llena. El deseo de recibir cuando yo quiero ir a visitar a mi hijo y quiero que me lleve y me acepte y esté conmigo todo el rato. Un ejemplo. Pero no estoy entendiendo ni su posición ni lo que él quiere, ni tampoco ni siquiera lo estoy respetando. Un ejemplo. Y entonces son deseos de recibir muy intrínsecos que ni siquiera te das cuenta. Tú necesitas encontrar cuál es tu deseo de recibir. Y en qué forma te vuelves, eres supuestamente bueno, pero no te estás dando cuenta cuál es tu pedazo del deseo de recibir que hace, que empuja al otro.
You know? Entonces, cuando hablamos de eso, es este pequeño Satán que tenemos dentro nuestro, que nos domina, pero como es tan sutil, ni cuenta nos da. Claro, pero si estás con ese deseo de recibir, no estás disfrutando las cosas, así que el disfrute, Es que el disfrute Ese es gol, el poder. porque estás Ese gol. pendiente y como que algo tenés que recibir, no, Mira, por ahí Sí, el sí. momento. Es inconsciente porque nos acostumbramos a vivir de esa Siempre, manera. por supuesto. Por eso el ejemplo que diste del hijo y todo. No es queremos. Hay que... Puede ser, Pero no, esperamos. y no, yo pienso que Inconsciente parte, por de- ejemplo, el apego. Él Sí, mencionó, eso nomás. Gastón mencionó el apego a cualquier cosa, el apego a que tú digas, ay, tan bonita la clase. Eso es un apego a que yo quiero que digan, ay, que les gustó la clase, les gustó la clase. ¿Sí? Bueno, Eso es un normalmente apego. uno cuando da, Yo puedo dar la cuando clase y no te gustó, yo voy a estar igual de contenta. Es inconsciente, es tu satisfacción. Esa es la parte. O yo voy donde mi mamá y quiero que mi mamá me ponga cuidado a mí Pero te hace sentir bien. y yo estoy asumiendo que mi mamá me tiene que poner atención. Es un tema muy intrínseco, muy personal. Es muy sutil. Sí, y nosotros claro, como es seres sutil. humanos y el ego es súper inteligente. En la vida real. Hay una palabra que a mí me viene con toda esta explicación, viste que en inglés te dicen to be acknowledged. Ajá, ¿no? to be O sea, acknowledged. viste Que sea reconocido. Exacto. Sí, es eso. Sí, y sin embargo el Talmud nos dice que no busquemos crédito, Sin que necesidad no de que vayamos te mal, digas gracias o lo que No, sea. que no busquemos No, crédito, que no persigas el crédito, o sea, el crédito en el sentido de que te reconozca, no persigas el reconocimiento. Bien, Marcela acaba de mencionar algo de ese Satán que tenemos adentro, en la Kabbalah, el Satán interno nuestro es el ego mismo, Y ¿sí? el inconsciente. ¿Y el qué? Inconsciente. Y el inconsciente. Entonces, parte de esta fiesta, y ahora vamos a ver cómo es que se genera la idea de esto de romper el Satán, y esto lo vemos muchas veces en otras fiestas, por ejemplo, en los toques del shofar. ¿Sí? En los toques del shofar, haciendo ciertas matemáticas, aparece la palabra que era Satán, que significa romper al Satán, quebrar al Satán. ¿Sí? O sea que con los toquidos, Sonidos. toquidos queda lindo, es una palabra linda. Anótenla, tomo mueve. Toquidos. Toquidos, ¿sí? Los toquidos del shofar. Espera, déjame ver en Wikipedia. si No, existe. está bien, Muchacho. buscan Rabino Google. Claro. Que los toquidos del shofar, ¿sí? De alguna forma, Pesach también tiene una fórmula y una meditación que se hace, si eres consciente de lo que estás haciendo y entiendes lo que vas a hacer en ese momento del ser, hay un momento donde hay una meditación para el tema del Kera Satán, la idea de romper, de quebrar al Satán. Ahora, esta es la parte que yo les acabo de decir anteriormente, ¿sí? Que es Anoji Adonai Elohej asher hotzetecha meretz Mitzrayim mibeit avadim. Realmente no dice de la esclavitud, dice yo soy Adonai que te saqué de la tierra, de la casa de la servidumbre. Entonces, Dice la casa. sí, un maestro de Kabbalah especialmente llamado Javier Wolkoff, ex maestro de Kabbalah, dice que la idea de la casa de la servidumbre y no esclavitud dice mucho. Y él explica de la siguiente manera. Dice que Es menos peyorativo. ahora vamos a ver Eso definitivo. eso seguro. Y ahora vamos a ver por dónde va, porque él hace una diferencia entre lo que es servidumbre, esclavitud y encarcelamiento. ¿Sí? Entonces él decía que en realidad el miedo de Paró era que Paró tenía miedo que Moshe se llevara a toda esta multitud, esta mezcla de pueblos, que eran los trabajadores, eran los que le estaban trabajando realmente a Paró, ¿sí? Que sí eran los esclavos físicos y sí eran los que hacían el trabajo duro. Eso primero y principal, o sea que el temor de Paró, Mano de obra. sí, exactamente, le sacaba la mano de obra y se la llevaba todo. Los indocumentados. Los indocumentados. Sí, Exacto. exactamente. Exacto. La segunda parte dice, los israelitas eran esclavos de los placeres físicos, ¿sí? Que proveía Egipto. Le concedían su capacidad espiritual. O sea, los judíos le concedían la capacidad espiritual que ellos tenían como israelitas, porque ellos habían aprendido mucho de sus ancestros, de Yosef, de Jacob, de Isaac, de Abraham, que eran tremendos cabalistas de alguna forma también y eran tipos muy entendidos de la espiritualidad. Entonces, en canje por espiritualidad, el Señor les daba como buenas casas, y le daba lo que necesitaban para tener su vida de lujo, y su libre albedrío también se lo dan, porque obviamente al dar ciertas cosas, tú ya de alguna forma estás entregando también incluso tu libre albedrío.
y por satisfacción física lo mismo. Eso es lo que Javier Wolkoff explica, que los cabalistas explican que se llama encarcelamiento. A diferencia de realmente estás encarcelado, es como ponerte realmente vos mismo las propias esposas. ¿Sí? Porque dice, cuanto más beneficios económicos... Y sí, porque para poder mantener ese tipo de vida, exacto, para poder mantener ese tipo de vida, simplemente necesitas, estás de alguna forma, o sea, estás comprando constantemente tu buena vida. ¿Sí o no? Estás dependiendo del otro, pero te haces esclavo del otro. Te haces esclavo, exacto. Esclavo de eso. Claro. Es como... Estás Por disfrutando eso- de eso, pero el otro también se hace esclavo de vos. Bueno, había una psicóloga chilena que yo escuché hace 15 años que decía que estaba de moda, obviamente, hace 25 años más o menos, que ahora todos tus hijos hagan ballet, hagan piano, Te lo pasé yo. gracias, hagan esto, hagan lo otro, y que hagan todas las actividades habidas y por haber. Y si te das cuenta, siempre, constantemente igual, los padres se quejan de que no tienen tiempo de calidad con sus hijos. Sin embargo, el tener que ponerlos en esa calidad de actividades y poder decir que mi hijo va a ballet, mi hijo va a piano, hace cello, necesitas trabajar más para poder pagar eso. O sea, que en realidad es un círculo de esclavitud. Y nunca llegás a lo que realmente querés, que es poder pasar tiempo de calidad con tus hijos. ¿Sí o no? Bueno, ¿cuántas fueron las veces que tú te fuiste de tu país de origen y vienen acá? Y yo hablaba mucho, porque yo trabajo mucho con inmigrantes, y cuando hablo con algunos de los hijos, me dicen, bueno, aquí mi mamá no trabaja, ya la puedo ver. Claro. Sí, porque como ella tiene que cambiar de juega a trabajar o lo que sea, porque está en el nuevo mundo, allá era la super ejecutiva y el niño no tenía mamá. Y eso es muy... Es una cosa muy difícil. Es fuerte, es fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Pesaj a nivel conciencia, a nivel espiritual? Es que en realidad la puerta de la cárcel está abierta. Algunos se quieren ir, otros se Abre la puerta, pero dice nadie te va a sacar. Y la puerta está abierta los 7 días de Pesaj, pero nadie te va a empujar a que te vayas. ¿Lo tienen visualizado? Es una decisión Es propia. una decisión personal, es uno mismo que tiene que hacer el trabajo, la verdad es ese corazón duro, de querer progresar, de querer mirarse hacia adentro, porque, ¿sí? De vuelta, ahora entonces vamos a ver qué significa Egipto, qué significa Mitzrayim, qué significa Egipto, qué significa Hametz, porque está relacionado con toda esta idea. Entonces, ¿cuál es, por lo menos, si hoy cortáramos la clase, por lo menos tienen entendido que hay 7 días que tenemos la puerta de la cárcel abierta? ¿Cuál es tu encarcelamiento? Cada uno de nosotros sabremos, y es una investigación propia, ¿sí? De cuál es esa cárcel que nosotros mismos nos ponemos, porque en realidad nadie te obliga a nada. Esa es la verdad. ¿Verdad? Sí. Hay cárceles muy sutiles. ¿Puedo dar un ejemplo Con ¿A la cárcel? a una cárcel? Sí, sí. Pues no puedes. ¿Que yo puedo dar un ejemplo de la cárcel? De la clase. Bueno, lo que estuvimos hablando recién ahorita, por ejemplo. Por ejemplo, si vos haces una actividad y te sentís atada a esa actividad y atada, pero ya estás tan atada que deberías pensar, ¿vale la pena seguirlo? O un vicio. No. Sí, el vicio puede ser una El vicio puede Hay ser- diferentes tipos de cárceles. Hay cárceles muy físicas y hay otras muy emocionales. Por ejemplo, una relación dolorosa que te hace que no puedes dejarlo, no lo puedes dejar, pero te duele, Mira, pero no lo puedes algo más dejar. sencillo, hay gente que trabaja en un trabajo y se siente esclava y No le gusta. y como dice eso, o sea, porque no sale estos 7 días para reflexionar. Entonces, pero un momento, vamos a, ahí muy importante, me permite. Sí. Porque este trabajo que no le gusta, que está pegado a él, pero no le gusta, ¿la cárcel es el trabajo o el miedo? Miedo al cambio. también es al otro. O las ganas de hacer algo mejor o diferente y el comfort zone, para mí es Ahí un comfort puede- zone. En mayoría es un El comfort comfort zone. zone Usually es es comfort una zone. cárcel. Es el comfort Entonces, lo que queremos es como, por ejemplo, tener el palo y el palo, y el dueño le pega, con el palo le da al perro, y el perro ¿a quién le pega? Al palo. Es lo mismo. Porque tú no es el miedo, por ejemplo, a dejar el trabajo porque no voy a poder tener el mismo dinero para poder hacer lo que supuestamente creo que voy a hacer. Entonces, el esclavo no, la cárcel no es el trabajo, es el miedo de no. Correcto. En el caso de lo que ella menciona, es la zona de confort. Si yo me salgo de aquí, es que aquí Es the most cases. Empezar de nuevo, El cambio. Pero ¿por qué decir que estos 7, por qué específicamente, según lo estamos ahora charlando, es
this time in the year, like 7 días. en este momento. Porque pesa. Porque es Pesaj. Pesa dura eso. Lo Porque que Pesaj pasa, dura 7 días. No, sí. lo que pasa es que cada fiesta tiene un portal Un propósito, energético. por lo que veo. Sí, y un portal energético propicio para ese tipo de situación. En este caso es libertad. Exacto. Que es lo que venimos hablando al principio, la energía que tenemos disponible. Move on, to move Exacto. on. Claro, el Exacto. banco abierto de 3 a 7, que son estos 7 días de sí, está abierto la Entender posibilidad. relación entre Exacto. lo que tenés a lo que puede ser, Sí. que Sí. cae justo. O sea, vamos a decir que te quieres salir de la zona de confort y no has querido, no has podido, la energía está propicia, mira, no hay nadie, allá también hay otra zona de confort, mira, nadie te va a parar. Este es un momento como para pensar, es tiempo para mí de hacer esto es un buen momento. Y se dice que es una energía como la energía que hablamos ahora de que se repite el ciclo de la parte negativa, igual en los ciclos de la Torá. Las fiestas todas tienen un tipo de energía. Lo importante es conectarse al tipo de energía con el que te quieres. Como alinearte. Un Ahora, tiempo lo que de sí- reflexión. No me acuerdo de Kabbalah. En Kabbalah, perdón lo que en inglés, you're supposed to do in that moment or you thinking in that moment. No me acuerdo en Kabbalah. You do Is that process okay? in Is that that moment. different? You do process at that moment. The fact that you process gives you the opportunity to make it happen. Porque mira, para materializar algo, Ok, ahí entendí. ¿sí? Que lo empieces a analizar. ¿Cómo tú Exacto. materializas algo? Cuando piensas a esto, lo que piensas Sí, es lo que total, dices, lo que dices, total. lo que sientes, lo que sientes y Sí, lo que claro. haces. Entonces, cuando eres uno y te alineas, la materialización se da de una. Porque la libertad empieza con el reconocimiento primero. ¿Sí? De que Es el más difícil. es claro. Sí, total. Sí, una vez que lo reconoces, ya, es mucho más, ya estás en un nivel mucho más alto, ya estás en un lugar mucho más vulnerable, en un lugar mucho más humilde. ¿Sí? El no reconocerlo es justamente lo que no nos deja incluso seguir avanzando. La negación. La negación, el dinero, exacto. Entonces, para entender esto también, obviamente necesitamos entender en hebreo qué significa la palabra Mitzrayim. ¿Sí? Mitzrayim, que significa Egipto. En hebreo lo llamamos Mitzrayim. No Mitzrayim, Jai. No. La palabra Mitzrayim viene de la palabra Metzar. Metzar significa angostura, estrechez. ¿Sí? Y es que es estrechez y angostura del deseo de compartir, la estrechez y angostura de la expansión de la conciencia, la angostura y la estrechez del conocimiento profundo. O sea, no solamente es el lugar, pero es toda esa angostura, ¿sí? Que es lo contrario al deseo de recibir. Constantemente estamos hablando. El hecho de querer expandir más, el hecho de poder elevar tu conciencia, el hecho de poder hacer todo, lo que hace Mitzrayim, que cuando estamos en un estado de Mitzrayim, porque es un estado, no un estado de país, ¿sí? Un estado de conciencia de Mitzrayim, realmente estamos en ese estado de conciencia, un estado donde no queremos compartir, donde solamente queremos egoísmo, donde solamente para nosotros. Un estado de terquedad. También. ¿De qué? De terquedad. Ah, tercera. De arrogancia. Un apego. Un apego es un estado de Mitzrayim. Un apego de no, es que es con esta camisa que yo voy a salir, y si no esta camisa, mamá, ¿qué hiciste en la camisa? Si no es la camisa, y la pelea por la camisa, si no me prestó la camisa, y el apego, ¿bien? Eso es vivir apegado a Vivir en Mitzrayim. vivir en Mitzrayim, Eso es vivir en no Mitzrayim. soltar. Y es una pequeñez, pero se puede volver todo un tema en una familia, en una casa, en un día. Un caos. Es un caos total porque la camisa no está lista, por whatever. ¿Sí? Entonces, Pero eso se dio por otras cosas que... Obvio, ella sabe lo que estamos hablando. Ella sabe, déjala que ella de la casa. exactamente, Es consecuencia de otras cosas. obviamente. No fue eso. Pero obviamente, como estamos en Pesach, tenemos que volver a cuál fue nuestro propio Mitzrayim. Porque la otra típica es, ella hace esto, ella va al baño, ella me está sacando fotos, y ella iba a sacar una foto y ella me dijo que no. Esto es lo que hacemos constantemente. ¿Sí? Entonces la idea de Pesach es que la cárcel y la puertita se te abre para vos, no para los demás. También para los demás. Y lo interesante de esto es que el mensaje es universal. Lo que mucha gente no sabe es que la puerta de esa cárcel se le abre a todo el mundo, sea judío Al o mismo no. Sea judío o no. Por eso cuando abrimos la puerta al principio del Seder, dice si Alahman, Yadia, Bajalúa, Bataná, todo el que tenga hambre que venga y coma. No es que venga y coma matzá. ¿Quién carajo quiere comer matzá? O sea, no, que venga y coma conciencia. Que venga y coma conciencia.
Llama luz. Toma luz. Las mismas religiones son una cárcel. Porque podría estar una cosa. No, la religión te ata. Mario, ¿tenés algo para decir? ¿Puedo decir algo? Por favor, estamos esperando hace una hora. Bueno. La terminación AIM no se refiere a un par de cosas o un par de estrecheces, por ejemplo. Ay, Pues es como el plural. No, AIM no es un plural. IM sería plural. Sí. AIM es un par, como Nalaim, Yadaim, Einaim. Sí. Y algunos cabalistas dicen que Aim en realidad es Maim. Porque juegan con las palabras, con las letras. Que Maim significa agua. No, pero ahí no está Maim. En Mitzrayim no está Maim. No, es que justo en la palabra Aim que vos decís, si da vuelta a la M, tenía la palabra Maim. Bueno, pero no es... Bueno, está bien, puede ser. Pero tu punto de decir que Aim, repetirlo para que todos lo entendamos. Porque yo estuve en Egipto, por ejemplo, y conversé de este tema con los Sí. algunos estudiosos de ellos, y ellos a su país lo llaman Misr. No sé si, ¿no es cierto? Y ellos saben que nosotros lo llamamos Mitzrayim, y ellos dicen que es más correcto como lo llamamos nosotros que como se lo llaman ellos mismos, porque ellos en realidad tienen dos naciones, porque tienen la del norte y la del sur originalmente, que después se unieron y formaron el conjunto. Correcto. Por eso dicen que es más correcto llamarlo Mitzrayim que Misr, que es como yo le hice una unidad. Interesante. Es como Corea del Sur y Corea del Norte en este caso. Bueno, Corea del Sur y Corea del Norte son un poco distintos de la parte sur y norte de Egipto. ¿Cuál la diferencia? No, gracias por la aportación, de la etimología de la palabra. El aporte. ¿Qué dije yo? aportación. Viste, yo estoy inventando palabras, ¿no? No se lo crean. De acá a unos años va a ser un diccionario que se llama Gastón. Todo con el deseo de recibir. Nada, bien. Seguimos entonces. Entonces, al conectar... No serías el único que está cambiando todo. No sé. Agregan todos los días palabras. Bueno, palabras. yo me siento mejor. Por eso. Al conectarnos entonces a PESA, ¿sí? Estamos corrigiendo nuestra propia angostura. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esa cárcel nuestra? ¿Cuál es ese estado de Mitzrayim que tenemos, ese estado de estrechez? Tenemos que reconocer cuál es ese, cada uno de nosotros pues, tenemos que hacer ese trabajo, nadie te lo puede hacer por ti. Nadie te puede indicar. Si le preguntas a alguien con humildad, a alguien que te quiere, le puedes indicar. O sea, cuál es tal vez ese trabajo que tendrías que hacer, pero el trabajo lo vas a tener que hacer tú solo. ¿Okay? Ahora, una cosa interesante es este tema del dios de Egipto. ¿Lo conocen a este? Es un dios egipcio y que tiene forma de ¿qué? Tiene forma de carnero, ¿lo ven? Bien. ¿Quién es el carnero que acabamos de hablar ahí? Dice que es el signo de Aries. ¿Cómo es el signo de Aries? El carnero. Y este era un dios egipcio, ¿verdad? Lo llamaba el dios del yo. Ahora, ese es el deseo de recibir más fuerte que tenemos, ¿sí? Realmente el Aries, ya habíamos hablado recién, que es el niño, el curioso, el que quiere recibir constantemente. Y esto es lo que usaban, era el deseo de recibir para controlar el cuerpo. Ahora, eso es lo que dice que nosotros caímos ahí, nosotros como israelitas caímos en esa idea. Y si se dan cuenta, no me hablen. No, le dije que cuando vos grabás igual sale todo. Accusement. Bien. ¿Qué es lo que le piden Dios a los israelitas para que el ángel de la muerte no pase por sus casas? Que maten un ¿qué? Un carnero. ¿Qué significa para un egipcio ver que estén matando un carnero? Que estén matando un dios. Para ellos es Dios. O sea que, entonces... Es como ver nosotros que queman una Torah. Exacto. Detrás de todo esto, detrás de la idea de las jambas, de la sangrecita, está realmente el romper con ese deseo de recibir. El romper, es decir, si yo puedo ser capaz de matar a un carnero, ¿sí? Que no tiene que ver solamente con la matanza, tiene que ver con qué estás dejando, con ese desapego a ese Dios al cual los israelitas estaban súper acostumbrando porque era todo
una especie, ese Dios era una representación del ego, una representación del yo, una representación del poder, del deseo de recibir. Entonces significaba, realmente, por eso decían que mucha gente no lo hizo. Hay muchos midrashim que dicen precisamente que hay muchos israelitas que no le dieron importancia a eso, o otros no tuvieron la capacidad espiritual y el nivel de conciencia de realmente ir y matar un carnero, porque no era el carnero, era lo que representaba ese carnero. Entonces, si, y ahora hablando de Mitzrayim en general, la Torah dice, bajaron a Egipto. Siempre que hablan de ir a Egipto, cuando dice Abraham, Isaac o Jacob, o lo que fuera, dicen, y bajaron a Egipto. No es que bajaron, como uno dice, hacer al día, ¿sí? Que uno subió, ¿no? ¿Dónde subió? No, la subió, obviamente, conciencia. ¿Sí? Y bajar a Egipto, ¿sí? Significa bajar espiritualmente y conscientemente. No, bajaron a Egipto, siempre dice. No, está el tema de salieron de Egipto, ¿sí? Que salir justamente de ese estado de estrechez, ese estado de angostura. Pero cuando hablan constantemente los patriarcas que se van a Egipto, descendieron a Egipto, bajaron a Egipto, ¿sí? Porque es una bajeza, y eso nos pasa a todos, ¿sí? Realmente cuando bajamos, una persona generalmente, y ahora le voy a dar la segunda parte, que está, por ejemplo, en estado de depresión, ¿sí? Realmente le dan para leer el Salmo 118 entre las cosas que hacen espiritualmente hablando, obviamente más allá de hacer terapia y el tratamiento que pueda hacer la persona, realmente se habla mucho del Salmo 118 como un poder espiritual, de alguna forma, un incentivo espiritual para poder salir de ese estado de angostura, estrechez, porque la depresión, ¿qué es? ¿Qué es la depresión en el mundo espiritual? Es oscuridad, de falta de luz, falta de conexión, ¿sí? Lo que más quiere la oscuridad en sí, cuando hablamos de Baltimore y todos estos, ¿sí? O Darth Vader, todos los malos de la oscuridad, de la Guerra de las Galaxias, o Harry Potter, ¿sí? Que es lo que, o Lex Luthor, para los que conocen a Superman, sí, que es lo que quieren. La oscuridad lo que más quiere es que estés en ese estado de súper desconexión total, que no tenés ni siquiera un device donde conectarte, donde ya no hay enchufe ni siquiera para poner el Wi-Fi. Pero vamos a... ¿puedo? Estos villanos que él acaba de mencionar, todos, Lex Luthor, todos ellos, todos son gente gifted. Todos son gente supremamente poderosa y grande. Superdotado. Él menciona unos malos, malhechores, ¿verdad? Pero si tú viste la historia de cada uno de ellos son gente gifted, gente con grandes poderes, cualidades, y cómo la oscuridad les craquela el alma a través del dolor. ¿Y cuál es ese dolor? A través de los que aman. ¿Y los que aman son sus familiares? Le quitaron a sus padres, o les quitaron a esto, lo otro. Entonces, para que su vasija de luz se craquele y no puedan sanarse, para poder usar su luz para cosas que no son de la... Caso específico, por ejemplo, el Guasón, ¿sí? Que es una película, hace poquito una película de Guasón, incluso de Gatúbela, ¿sí? Las famosas de los superhéroes. Cada uno de ellos tiene una situación de bullying, una situación muy fuerte, donde también obviamente la madre biológica no quiere aceptarlo, no lo quiere ver porque tiene vergüenza de ver a su hijo, o sea, todo eso crea ese monstruo. Sí. ¿Sí? Lo que yo llamamos monstruo, en realidad es una persona que está dolida. Cuando tú sabes de ese, exacto. Pero lo que quiero traer a colación es que las pruebas en la vida, pues mientras nosotros nos elevamos a través del perdón y a través de soltar del apego, ¿sí? Es lo que hace que nosotros podamos superar más rápido, porque cuando el dolor no se enquista en nosotros, entonces nos quita la posibilidad de brillar, porque realmente tú eres brillante y todos lo somos. Sí, lo que digo, esa gente permite esas que no puedo creer, dejan que eso sea más fuerte que el poder que ellos ya habían nacido con el que habían nacido. Cuando nacieron. Pero mucha gente no sabe, eso no es solamente ellos, o sea, no sé si ustedes, y esto es un ejemplo para terminar, en una de esas películas de los X-Men, hay uno que es muy, muy malo y él mueve la gente con los metales con la mente. ¿Cómo se le despierta ese poder?
cuando él ve matar a su mamá, un nazi le mata a la mamá para que él del dolor mueva, porque sabía que tenía ese poder. El niño no lo sabía, pero el malo sí lo sabía. Para despertarle el poder, de la única manera en la que tú puedes ser todavía 3 veces más poderoso es a través de sanarte. Entonces, elevarte de Mizraim hacia arriba es lo único. Las grandes pruebas usualmente le pasan a mucha gente, pero es una manera de sacarte más la luz, ser todavía más potente, ¿sí? Entonces, no es verdad que el Mizraim es precisamente no saber y no tener la fe que realmente tú puedes salir de ahí, siempre. Siempre tú vas a poder Negarte salir. la posibilidad de... Siempre, no, hay más. Tú siempre tienes el poder de brillar. Y del brillar a través del amor. No hay otra cosa. Del amor. El amor hacia ti. El amor hacia ti es perdonar. Porque yo no te tengo que perdonar y dejarte que me jodas. No te puedo perdonar y no vivir contigo, no estar al lado tuyo. Yo solamente te perdono y soy sana yo, feliz yo. ¿Sí? Y puedo salir de mis rayos sin necesidad de que me jodas. No, así es. Por eso en este Salmo 118 pues se ve el tema de, vamos a terminar un poquito más tarde, empezamos más tarde, así que no me digan que se van a ir, ¿eh? Esta es la idea de Mina Metzar Karatiyah, ¿sí? Desde la angustia, de este estado de depresión, de este estado de estrechez, ¿sí? Invoqué a Dios y me respondió Dios poniéndome en un lugar espacioso. ¿Sí? Y después obviamente el Salmo continúa. Esto es David el que está hablando, ¿sí? Quien escribe los Salmos es el rey David. El rey David pasó por acá 1000 veces y unas. ¿Ok? Y él por eso escribe todo esto, por eso la gente se siente... Por eso a la gente le gusta mucho leer los Salmos porque es muy humano. Es el rey David pasando por todas las que pasó. ¿Sí? Hashem va a estar conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sí? Hashem está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Hashem que confiar en el hombre, mejor es confiar en Hashem que confiar en Príncipe. ¿Sí? Todo esto incluso de por favor sacame de este estado. Lo único que me queda cuando me saca de este estado es el estado de bitajón, el estado de emuná, el estado de fe absoluta, el estado de confiar que lo que está pasando por algo. Y está eso relacionado de vuelta al tema de perra. A esto hablamos de usar la boca para ciertas cosas. ¿Sí? ¿Cuántas veces no son las veces que nosotros escribimos un email y porque queremos que pase algo? Quiero un negocio, no sé, quiero que me inviten a cantar a cierto lugar y no me contestan. ¿Te llegó el email? Mirá que me están contratando por otro lado también. Claro, sí. Justo ese día, mirá que ya son 3 personas que me están, llaman 5 días que no me contestan. Entonces no estoy confiando realmente en lo que tiene que ser. Estoy forzando, usando mi boca para manipular, ¿sí? Porque obviamente los pensamientos, lo que escribes y todo está relacionado obviamente también con la boca, con el habla, con la creación, y no te van a llamar. Y si te llaman, generalmente después pasa alguna cosita. ¿Sí? O sea, cuando fuerzas las cosas, No fluye. cuando eres el super 10, super número 10 de las ventas y todo, y estás vendiendo un producto y necesitas, o sea, vender algo que tal vez ni sabes que es bueno y todo, pero todo, y te vanaglorias de todo eso que estás haciendo, todo eso es encarcelarse también. Todo eso es usar el perra. Todo está relacionado con la idea de que en realidad te olvidas de que existe un Dios y que existe un universo que te lo pone todo tranquilamente como tiene que ser. No confías. Estás por encima de lo que realmente debería o podría estar pasando y vos crees en tu arrogancia. Pero no confías en vos mismo. Obviamente. No, pero también hay una parte que es el tema del apego. Yo me sigo pegándome a esa palabra porque apegándome a el apego, a la palabra, porque si tú te pones a pensar, el apego a que sea ese concierto y no este. El apego a que sea Capricho. en este, sí, es un capricho. ¿Cuántas son las peleas o las situaciones donde tú no dejas no permites que algo fluya porque tú estás apegado a un resultado o a una llamada más es fácil aprender a soltar eso, es una maestría. Eso es una esclavitud también. Es Pero una es lo que maestría. hablaba antes, la zona de confort. Sí, claro, pero vamos a decir que cuando yo empecé mi empresa, la que tengo allí,
Yo daba clases y las doy todos los días, las doy en YouTube, y las doy allí, las doy allá, con información a quien le llegue. Y yo, sin tener el apego, porque lo hacía a propósito, pensando en el miedo, y decía, no, me van a copiar, no me van a sacar esto, no, voy a soltar. Entonces yo hacía el trabajo ¿sí? Y ahora, entre más suelto, más crece la empresa. Más te fluye, Más fluye. segura. Claro, que va a dar Claro, más. porque soltaste el miedo y soltás que no te van a, si no es ese será otro, pero siempre va a estar. Y sin que hablar que en el sistema de Es el pensamiento y primer paso, filosofía, el de cuesta. correcto, pero aparte del sistema, en la filosofía, la experiencia cabalista, es que lo que llaman el pie, ¿no? Como la torta, ¿viste cuando te hacen un gráfico de la torta por porcentajes? Bueno, Excel se volvería loco, el programa Excel con la filosofía cabalista se volvería loco para poder hacer eso, porque no es exacto. Acá dice que si acá hay un zapatero, ¿sí? Y mañana se abren 7 zapateros más, se expande incluso la cantidad de clientes que hay para todos. No es que hay un cupo de 100 y que se divide entre los 4 zapateros que hay. Es infinita. Es infinito. Cuanto más zapateros, más clientes va a haber Cabalismo, también. cabalismo. Todos van a tener. Sí, una zona de zapatería. Exacto, porque cuando tú bendices a la persona que tiene el negocio, le llega a él y te llega a ti. ¿Sí? En la medida en que tú bendices al otro, que te bendiga. Pero cuando tienes el mundo de la dualidad, el mundo de la unidad está arriba, el mundo de la dualidad está acá. Entonces la dualidad es, si tú te llevas un cliente, no, yo no lo tengo. Eso es como nosotros como humanos pensamos. Se nos lo van a llevar, tarará, tarará. Pero la realidad es que si tú, en la medida en que tengas más fe y salgas de un pensamiento de escasez, tú siempre vas a tener. No importa de dónde venga, a ti nunca te va a faltar, siempre vas a tener y siempre va a haber con qué. Así es. Pero es cuando se eleva la vibración, se eleva la vibración del punto de escasez. No, es que ella me lleva, no tengo. Mientras que tú bendigas hasta cuando bendices la competencia. Exacto. El sol sale para todos. Sí. El sol Es así. sale para todos. Hay suficiente para todos. Eso es así, abundancia para todos. Ujú. Ya para ir terminando, hay una parte muy interesante en la Torá, ¿sí? que quiero recalcar, porque es muy importante, que es esto que hablabas vos del reconocimiento. ¿En qué momento, estamos hablando de una cuestión histórica, ¿verdad? Estamos hablando de Mitzrayim, estamos hablando de cuando estaban en el éxodo de Egipto, cuando estaban en esa casa de servidumbre, y ese es el comienzo del libro de Shmot, el comienzo del libro de Éxodo, ¿sí? Entonces, Hashem interviene cuándo, por qué, cómo y qué pasó. Porque en realidad, si esta gente estaba de esclavos o estaba en esclavitud espiritual, como quieran llamarlo, ¿sí? En algún momento Hashem interviene, en algún momento empieza un Moshe, en algún momento se le da una orden, en algún momento se enfrentan a Paró, en algún momento se van. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no lo hicieron antes? Si tuvieron supuestamente 250, 270, 400 años, ¿sí? ¿Por qué no aparecieron antes si la estaban pasando tan mal? El rabino Dober dice lo siguiente, dice, una persona que está acostumbrada a sufrir, a esperar sufrimiento en su vida, cuando recibe más dolor y más sufrimiento lo acepta. Claro, ya está predestinado. No se da cuenta. Y no sabe vivir sin eso. El que está en Mitzrayim no se da cuenta, está en Mitzrayim. Por eso el trabajo de Pesaj es súper difícil. Es posible, es difícil. Porque estás ya en la miseria, estás en ese estado de conciencia y no te das cuenta. Y si viene más de eso, es como estar nadando en el lodo. Estás nadando en el lodo. Mira, en la Biblia, creo que es en el Nuevo Testamento, no sé ni en qué lugar ni quién lo dijo, pero sé muy bien la frase es, al que no tiene nada, hasta lo que no tiene se le quitará. Y al que tenga, se le dará más. ¿Ustedes qué creen que se trata de eso? La fe. El que no tiene nada, el que está acostumbrado a que le quiten, está esperando que le quiten. Sí. Él siempre, hasta lo que no tiene, se le quitará, porque su programación repite la pobreza, repite el abandono, repite lo que sea. Salirse ustedes no han visto que la pobreza se hereda. Sí. ¿Sí? La pobreza se hereda. Salirse de ahí es todo un tema, porque es una programación hasta de ADN. ¿Ya? Entonces, hasta lo que no tiene se le será quitado. Y al que tiene, hasta
se le va a multiplicar. Es porque la programación, el esperar, el mantenerse ahí, ¿sí? Entonces salirse de lo que, de la persona que está, la mujer que le pega al esposo, ¿sí? La mujer que le pega al esposo, deja a ese esposo que le pega, y se consigue otro que le pegue. Está acostumbrado así, ¿no? Se repite la Es situación. así, es así. Hasta que salga. Hasta que Inconscientemente. ella salga. Hasta que salga. Pero por ahí, pero hay una salida. Sí. Pero para que ese ser humano entienda Increíble. que ella es la responsable de la que ella creó el marido que le pega. Yo te doy en la cara si tú me dices a mis amigas, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo traje a este tipo para que me pegara de gusto? Tienes que evolucionar hasta el otro lado para darte cuenta que tú tienes ese nivel de responsabilidad ahí en todo lo que nos pasa. Y estos años de hoy son para que tú eleves y salgamos de la posición de víctima y asumamos la responsabilidad de que yo creé ese caos y yo tengo que sacarlo. Y yo salí de ahí. Y yo tengo que salir de ahí. Pero lo creo, yo salgo de él. Así es. Es uno, si no, Es así. Es que si no te das cuenta. Es fuerte. Y sigo leyendo un poco. Bueno, Yo supongo que acá hasta las 11 de la noche, porque me encanta. No, me encanta. Perdón. Tú nos envías eso. No, tú te quedas acá y yo te No, yo me No. Sí, No, lo sí. está grabando. envías. Lo está Dice, grabando. cuando el pueblo... No. Sí, sí, yo estoy hablando. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaban acostumbrados al sufrimiento y tenían una vida dura porque seguían la vida de Jacob, de lo que estaba hablando Marcelo recién. Viene del ADN. Jacob, un tipo que se la pasó sufriendo, que lo engañaron, que esto. Bueno, venía en el ADN. Y Yosef lo engañaron, los hermanos le hicieron, el otro le engañó, le hizo, pum. Llegaron a Egipto ya con un ADN de sufrimiento, de que está bien, las cosas tienen que ser así, lo único que conocemos, ¿verdad? Y aquí hay una idea más profunda. A veces en nuestra vida nos estancamos en un episodio de una historia. ¿Sí? La creemos, la repetimos, nos suscribimos a la historia. Y aunque sea una pequeña historia, se convierte en nuestra realidad. Creemos que somos incompetentes, nos volvemos incompetentes. Creemos que no podemos hacer una diferencia, no podemos hacer un trabajo, no podemos tener una relación, entonces, es lo que está diciendo Marcela. Entonces, una vez que nos suscribimos y creemos en nuestras propias limitaciones, eso mismo crea la condición para estar en esa situación. Si seguimos la historia, están esclavizados, están sufriendo, pero no hay voz. Si seguimos la historia, o sea, la historia, no es esta historia, es la historia de Egipto, ¿sí? Sí. No hay voz, no se quejan, no dicen nada, están mudos. Cuando empieza el libro de Shmot, dice, y este hombre de Leví conoció a esta mujer del Leví y tuvieron un hijo. Y ese hijo lo pusieron en una canasta. No hay nombres. Y salieron con 70 hombres de las 12 tribus de Israel. Nadie tiene nombre. Se llama Shmot el libro, que significa nombres, y no hay nombres. No hay nombres. Hasta el momento, ¿quién le da nombre a Moshe? La hija de Paró. La hija de Paró tampoco tiene nombre. La llamamos Batia porque en el Midrash Bata, pero no tiene nombre. Paró no tiene nombre tampoco. Faraón no es el nombre. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, realmente es un libro que no hay nombres, que están todos mudos. Nadie habla, nadie dice nada. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos acá para poder salir de Mitzrayim? Entonces dice la Torá, mucho tiempo después de eso, el rey de Egipto murió, o sea, uno de los faraones. Los israelitas gemían bajo la servidumbre y gritaban, y su clamor por ayuda a la servidumbre se elevó a Dios. Eso dice exactamente en el Éxodo 2:23. Entonces, de repente hubo un descanso. Estaban acostumbrados a ser esclavos, aceptaron la condición, pero una vez que hubo un quiebre y murió el rey de Egipto, se dieron cuenta que tal vez hay otra forma de ser y de vivir, otra forma de vida, otra forma de hacer las cosas, ¿sí? Tal vez no tenemos que ser esclavos, ¿sí? O sea, algo cambió, una ruptura en el sistema, y cuando se dieron cuenta que no tenían que ser esclavos, gritaron, ¿sí? Vayan, Jube y Zaku. El Orhai, que es un comentarista medieval, dice que esto no era una oración, era para decir ¡ouch! Ay. ¡Me duele! Nunca dijeron ouch antes, ¿sí? Como en una relación Se abusiva. aguantaba. Aguantaban. Nunca se quejaban porque hay un punto en el que creen que se supone que la relación debía ser así, lo que estaba diciendo recién. Si nunca rompes el hábito y dices ¡ouch! Me duele, nunca podrás conseguir y salir a romper con esa relación. Esta es la condición de la esclavitud. El nivel más profundo de la esclavitud, ya sea nuestra propia esclavitud personal, espiritual o física, o si estamos esclavizados a las cosas o a alguien más, es cuando no nos damos cuenta que estamos esclavizados.
Ni siquiera decimos, ay, me duele. En el momento en que decimos algo, en el momento en que decimos, ay, me duele, ouch, ahí abrimos la posibilidad de ser redimidos, la puerta de la redención. No puedo hablar, decía Moshe. ¿Se acuerdan? Yo soy tartamudo, no puedo hablar. Pero Moisés tomó la palabra y dijo, ¿qué pasa si no me creen y no me escuchan, sino que dicen, el Señor no se te apareció? Y pues desconfían de Él. Dice, la razón por la que no puede hablar Moshe es porque no hay nadie con quien hablar. No lo escucha. ¿Por qué? No lo escucha. Porque cada uno está estancado en su condición. En el momento en que cada uno sale de ese estatus, en esa condición de esclavos, hasta el fan queda estancado en la condición de esclavizar a otras personas. Eso también es esclavitud. ¿Sí? O sea, el faraón estaba esclavizado de esclavizar a otros. ¿Sí? Entonces es una esclavitud también, es una esclavitud mental. Hay una parte ahí que Gastón acaba de decir, ven esa pregunta cuando Moshe dice, pero yo soy tartamudo y si no me escuchan. ¿Cuál es la cualidad limitativa? ¿Qué es lo que le está pasando a Moshe ahí como ser humano? No se tiene No cree en sí confianza. mismo. No, I'm not good enough. Sí, pero que hablamos antes. I'm not good No enough. soy capaz. No soy capaz. No soy suficientemente bueno. Entonces, y él era un tremendo, pues, ¿verdad? Pero él en ese momento no sabía quién él era. Como también pasó con Jacob, ¿verdad? Y así, que después se le cambiaron el nombre a Israel. Entonces, él no sabía quién era. Y esa mancha, porque eso es el wound de lo que hablaste, y por lo que terminé ahorita. El wound de Moshe en ese momento es el I'm not good enough. ¿Sí? Que nace en su niñez cuando él es adoptado, todo este tema. El no good enough lo arrastra hasta acá. Y él todavía no sabe quién es él. ¿Ya? Pero entonces, ¿cómo él despierta hacia quién es él? Él tiene que procesar el dolor de creer que no es good enough para que pueda brillar como el Moshe que conocemos todos. ¿Sí ves? Entonces, hay un wound en ti subconsciente que te permite a veces no pensar suficientemente alto de ti. Y hay que tener mucha valentía para mirarlo y muchos ojos para verlo y trabajarlo, porque trabajarlo es llorar, es ir allá y sanar. Y inmediatamente esa luz, por ejemplo, que pasó con Jacob, que pasó con Moshe, que pasó con Marcela, que pasa con Gastón, que pasa con con aquel, ¿sí? Eso es porque tú elegiste sanar ese muro. Y esa herida. Para ya culminar y terminar, pues esta idea. Bajalo. Acá, le sacas todo. Ahí. Sí. Bien. Porque dice que como están todos estancados, están todos en una condición de food, no hay movimiento. ¿Sí? Recuerden esto, está hablando del comfort zone. Comfort zone es no hay movimiento. ¿Sí? En la Kabbalah el no movimiento, el comfort zone significa muerte. ¿Sí? Y el movimiento significa vida. Que si no hay cambio, no hay vida. Exactamente. Entonces te hace estancado. So strong. Sí, así. O sea, pero después cuando hablamos de muerte no hablamos solamente de la muerte física, hablamos de una muerte de conciencia, una muerte espiritual, una muerte espiritual, estancado. El Midrash dice que el faraón, había un Midrash que dice que el faraón nunca tiene que ir al baño. Hay un Midrash que dice, no como vos, no, ni como yo. Pero hay un Midrash que dice que el faraón tiene que ir nunca va al baño, ¿sí? Porque está atascado, no hay movimiento, porque su tipo está atascado en eso, no está esclavizado en sí mismo. Pero en el momento en que el pueblo dijo, ouch, lo que estamos diciendo antes, eso creó una ternura, Dios escuchó sus oraciones. Ahí aparece Dios en el capítulo, pero pasan una tremenda cantidad de versículos donde Dios no aparece, y aparece Dios en términos cabalísticos, el Dios de la bondad, ¿sí? En términos del tetragramatón, que es el Dios del Babken, que aparece por primera vez en este cuento como el Dios de la bondad, de la misericordia. ¿Ok? Bien, entonces dice... Aceptación. Sí, es como que de repente miró para abajo y dijo, es que es muy sencillo. A ver, todos ustedes acá pueden estar todos callados y allá y les puede doler el estómago. ¿Sí? O vos necesitas ir al baño. De repente la me agarré con vos, Oyana.
Y entonces, pero nadie dice nada. Si no me decís quiero ir al baño, ¿cómo voy a sacar hacia el baño? Si estos nos dicen que ay me duele y levantan la mano, Nadie se entera. claro, Dios dijo, no es que yo soy malo ni nada, lo que pasa es que ustedes parecen que estaban súper bien. Nadie me dio la señal. No, claro, La señal. nos vi muy pachá, nos vi muy bien ahí, todos viviendo felices y contentos, ¿viste? Entonces, al momento dicen, realmente sí nos duele, realmente sí queremos salir. Ah, listo, no se preocupen, ahí los binoculares, dijo, ya va, pum, tiró la caña de pescar y los pescó a todos, ¿sí? Pero eso es muy importante. Primero y principal en relaciones no solamente con nosotros mismos, pero con todas las relaciones de la vida. No me lo dijiste. No me dijiste, o sea, no levantaste la mano, no me dijiste que te dolía. Y las relaciones y la falta de comunicación que hay en las parejas y con los hijos y todas las relaciones humanas en general, ¿qué es? Es el ouch que no estoy diciendo. Ese, ¿sabes qué? Me duele lo que me estás diciendo. Entonces, en vez de acumular y un día reventar y tirarte un palo en la cabeza y decir, por todas las que me hiciste durante 7 años, No sirve. decímelo de una vez, ouch, Exacto. ¿sabes qué? Me duele. Me duele lo que me estás diciendo. Entonces hay un momento de reflexión, un momento de ayudarnos, un momento de tirar la caña de pescar, vamos a hablar. ¿Sí? Eso es muy importante. Y para rescatarnos a nosotros mismos, para poder realmente ser libres al estilo Pesaj, ¿sí? Al estilo de elevar conciencia, es muy importante que nos duela suficiente de estar en ese estancamiento, en esa esclavitud, en ese encarcelamiento, para poder decir, ¿sabes qué? Quiero rescatarme. Tengo que rescatarme. Aparte, porque si no me voy a quedar ahí. ¿Sí? Entonces dice, como dice ahí, una vez que dicen ouch, se convierten en personas con voz. ¿Sí? O sea, tienen voz y voto. Pero no solo eso, se convierten en personas con voz articulada y luego se convierten en contadores de historia. Y ahí viene la parte de la narración. ¿Sí? Entonces, el cuento de nuestra vida, cada uno cuenta su historia. Y el alma que vino a vivir esta vida, pues también puede contar su historia. Y en este es el comienzo y la historia de la redención, es el comienzo de la libertad. Que no solo seas capaz de hablar, sino de comunicar y hablar de su libertad en las próximas generaciones. La libertad solo se puede alcanzar reconociendo primero que estás atacado. Acknowledgement, porque es acknowledgement, pero esto también es el acknowledgement, ¿sí? O sea, el reconocimiento, y luego abriendo una pequeña cantidad de esperanza. Porque ¿quién necesita el acknowledgement? Uno mismo. Pero de ti y de todos nosotros, el ego es la parte que más lo necesita. Porque es el que más necesita de la aceptación, es el niño de ti. Es tu parte niña. Cuando la parte niña no está sana, la pelea es con el otro niño. Si tú discutes allá, tú estás peleando con el niño de él. Y tu niño está peleando. Para dejar de pelear, hay que sanar el niño tuyo. Así es. A terminar, como dicen en los conciertos, piden un encore, ¿sí? Otra. Les dejo los pedacitos de Kavanot, que son las intenciones lindas. Esta parte que nos gusta mucho a todos, ¿sí? Cuando hacemos la limpieza física de Pesach, obviamente, la escuchamos muchas veces, estamos hablando de una limpieza espiritual de dentro. Si se recuerdan, se hace la búsqueda del Hametz, después se quema el Hametz, después se vende el Hametz, ¿sí? Entonces, parte de la búsqueda del Hametz se hacen 10 pedacitos en diferentes partes de la casa, que representan, en el mundo cabalista, representan las 10 emanaciones, las 10 sefirot, ¿sí? Los 10 centros de energía que tenemos. ¿Sí? Eso es una preparación, es una construcción de una preparación de la vasija. Nosotros, en el mundo cabalista, somos una vasija que obviamente limpiamos, porque es como el agua, es como un vaso. Si tienes un vaso lleno de tierra, por más luz que entre, por más linda que puedas tener, o sea, está sucio. Entonces hay que vaciarlo. La parte de vaciarlo es parte de esa limpieza física, ¿sí? Que también es espiritual. Entonces preparas los 10 pedacitos, ya tienes la vasija lista, todo preparado ahí para recibir todo lo lindo que puedes tener para Pesach. O sea, nuestro Hametz es la desconexión. La hora exacta, parte del Hametz es la desconexión. Entonces, la búsqueda del Hametz con velas, se recuerdan que esos pedacitos se buscan con vela, con una plumita, ¿sí? Y se coloca una pluma. La idea de que sea una vela, que esté todo oscuro, que esté con una vela, con una linterna, o sea, por decir, o el celular, ¿no? ¿Sí? Pero la idea realmente de llegar a ese juego es buscar internamente. O sea, que cuando vas a buscar la mierda tuya, buscala bien, ¿sí? Buscala porque ese Hametz lo tenés que encontrar, ¿sí? O sea, hacer una búsqueda con lupa, no te pongas ahí, no, yo creo que es esto lo que me pasa. No, busca hasta que lo encuentres, ¿ok? Lo que hablamos ahorita, ¿se acuerdan? La parte sutil. Esa que nadie ve, la delgadita, porque la grosa pues la ves más rápido. Pero hay una partecita cuando ya no fumas, no usas drogas, no vendes, no eres prostituta, no esto, no lo otro. Hay una cantidad de cosas que son muy gordas, que bueno, es obvio. Pero que no, yo recuerdo cuando, o sea, el gobierno aquí
dice, y mejoró el 25%. O sea, él era ladrón y mataba, pero ya no mata. Pero sigue siendo ladrón. Pero sigue siendo ladrón. ladrón. Sí. Ah, ¿Ya entiendes? Pero dejó de matar, hay una mejoría, ¿ya? Pero el ladrón. Entonces, ¿me entiendes lo que te quiero tiene decir? que dejar de robar. Exacto, pero tú mismo, el tener ojos para ver, y hay una cosa que es importante, que es lo de cada año, es que tú te ves a ti mismo y cada año has de verte mejor. Ojalá Sí. que cada año te mires mejor, nos miremos mejor y limpiemos cada vez más. Entonces, pues, esta búsqueda de Hametz, Exacto. pues la segunda parte es obviamente quemarlo. Sí, o sea, el quemar el Hametz es parte de que ya hiciste esa búsqueda un poco y después te quedan obviamente los próximos 7 días. Entonces, algunos usan el lulav, ¿se acuerdan del lulav? Que usamos en Sukkot. ¿Sí? Algunos, yo obviamente tengo la tradición de usar el lulav para quemarlo también. ¿Por qué lo quemamos? Porque el lulav es la parte que usamos. Primero principal son 4 especies que usamos en Sukkot. Sin embargo, la bendición la hacemos decimos, bendito sea que nos da la oportunidad de hacer la mitzvah del lulav. No dice ni el mirto, ni el sauce llorón, ni el etrog. Habla de porque el lulav es lo que cabalísticamente usamos como antena para recibir bendiciones. Entonces, es el deseo de recibir el lulav. Representa, el ¿Por qué lulav representa... lo quemas? Se quema porque es el deseo de recibir. Es una especie Ah, de... el deseo de recibir. Muchas veces en el mundo cabalista vos vas a ver que hay una hilación, también la palabra hilación, si no la pueden escribir en mi diccionario, hay como un hilo conductor, ¿sí? de fiesta a fiesta. Entonces la idea de guardar durante 6 meses el lulav, desde Sukkot de octubre hasta abril, ¿sí? Y que está todo reseco, es realmente también de una forma como decir, yo voy a quemar lo que usé o hace 6 meses atrás como un deseo de recibir, como una varita mágica, de alguna forma, porque me ayudó como antena para recibir bendiciones. Y ahora sí viene el juguito. El quemar no representa desaparecer. Claro, Claro. eliminar. Eliminamos el lulav que fue usado para un deseo de recibir. La idea de todo eso dijimos que era eliminar el deseo de recibir. Eso es simbolismo más. ¿Sí? O sea, el deseo de recibir existe, pero también es dar. O sea, no solo recibir, sino si no te vacías. Si das y no recibiste, quedas vacío. No, obviamente, no estamos hablando de eso. O sea, Más tenemos una complicado. clase entera sobre ese tema, Claro. vamos a hacer, pero No, la idea es el poder, el deseo de recibir. egoísta. No, recibir porque querés nutrirte. Reconocimiento. Y también porque cuando querés nutrirte es para poder dar y es una retroalimentación en realidad que también Pero yo es no parte creo que de eso que hablamos. No estamos hablando de eso, especialmente, estamos hablando del deseo egoísta de Por eso recibir. del egoísmo. Sí, obviamente, Sí. siempre estamos hablando del egoísmo. Está bien. Bien, la palabra Matzah y Hametz tiene todo un juego. ¿Sí? ¿Lo ven? Matzah y Hametz. El principal tiene 2 letras en común, que es la Mem y la Tzad, ¿okay? Y tienen una letra que es diferente, que es la Het y la Hei. La diferencia entre la Het y la Hei es el número 3, porque la Het es el número 8 y la Hei es el número 5. ¿Sí? 8 menos 5, 3. Bien. Entonces, parte de lo que habla la Kabbalah dice que la diferencia entre la Het y la Hei, que es el 3, primero la letra Gimel. La letra Gimel, generalmente cuando se usa mucho en espiritualidad, se habla de Gavá. Gavá es el orgullo. ¿Sí? Es el orgulloso. Y dentro de ese orgullo, aparte de eso, la diferencia entre la Het y la Hei, a nivel letra, si la ven, la Hei tiene como una escapatoria acá. ¿Sí? ¿La ven? Sí, así. Como es abierto, como que no queda todo No queda. contenido adentro, sino como que uno también, eso está hablando de la retroalimentación de recibir constantemente, y la gente no. Entonces, si vamos a hacer pesas desde el punto de vista de Hametz, o vamos a tener Hametz, o vamos a comer Hametz, o no te vas a deshacer de Hametz, no solamente lo físico, o sea, si te comiste el Hametzito que quedó ahí chiquitito, o sea, la galletita, lo que fuera. Me hace acordar a mi hija que cuando tenía 5 años, se metió abajo de la mesa en un restaurante, estamos tratando de comer lo más pesas posible, y de repente la veo abajo de la mesa y le digo, ¿qué estás haciendo? Y la veo comiendo un pedazo de pan. Ay, bueno. No aguantaba. Entonces me caí en la mesa, comiendo ese pedacito de pan. Bien, entonces eso por otro lado es también la idea de la Het y la Hei, que son letras que nos muestran también un poco lo que podría representar. Y aparte que como es el número 3, ¿sí? Acuérdense que el Hametz es lo que leuda, lo que infla. Entonces en el mundo espiritual, no hablamos solamente de la gordura de Gastón,
sino que hablamos de las 3 características que pueden llegar a ser de tu personalidad que si no eliminamos se inflan. Los cabalistas hablan de 3 específicamente, en las cuales si no lo convertimos en matzá, o sea, si no lo aplastamos de una a esas 3 características de nuestra personalidad, y pueden ser muchas, cada uno de nosotros puede encontrar sus 3, pero los cabalistas hablan específicamente del orgullo, la cólera y el ego. Y dice que la única forma de eliminar estas 3, o aplastarlas, o mantenerlas controladas, porque realmente eliminarlas es muy difícil, eliminar el ego, el orgullo y la cólera. Está ahí, el tema es controlarlas cuando aparecen, que no leuden, que no se inflen. Es que la única forma, que dicen los cabalistas, y los místicos y espiritualmente hablando, que es cuando Hashem realmente puede intervenir. Si estás en la cólera y en el enojo, discúlpame, pero ahí el de arriba, el mal no va a venir. ¿Sí? Si te estás lleno de orgullo y sos un arrogante, ahí no va a venir tampoco. Y si tu ego te explota por todos lados, menos que menos. Eso. Y por último, porque les dije que iba a pasar, ¿se recuerdan que hablamos de Kra Satán? La idea de quebrar al Satán, que todo esto realmente tiene que ver con quebrar al Satán. Ahí está. ¿Se acuerdan que en un momento dice, el rabino Gamliel dice que si no se dicen, no se explican estas 3 palabras, no se hizo el Seder de Pesach? No importa cuántas horas estuviste cantando, cuántas horas estuviste haciendo la Gadá, dice, si no se explica qué es Matzah, qué es Pesach, qué es Maror, no hiciste el Seder. Eso está escrito en la Gadá. ¿Sí? ¿Por qué creían que era tan importante? Porque cuando suman las letras y la gematria de la palabra Pesach y Maror, nos da 729. Como dice en inglés, guess what? 729 da las mismas palabras de romper y quebrar al Satán. De romper. O sea, quebrar al Satán, que es el objetivo principal de todo lo que estamos hablando, ¿sí? La idea de romper el ego, de romper ese Satán, ¿sí? De quebrarlo, de lucha libre, pum, ponerle el codito y decir, yo estoy en control. ¿Sí? Es la misma la explicación de la palabra Matzah, Pesach y Maror. Colorín colorado, esta clase se ha acabado. ¿Y cuál es la verdadera libertad? Ahora lo podés mandar. Yo le voy a enviar el video entero. Sí, les puedo enviar. Esta partecita. ¿Cuál es la libertad verdadera? Ser libre es ser causa. Porque así lo intenté y lo puedo explicar. Exactamente, claro que Me sí. encanta. ¿Sí? Y esta es toda la idea. ¿Ok? Entender que venimos a servir y a pegarnos a las enseñanzas de la Torah. Señoras y señores, Muy bueno. espero que hayan aprendido algo. Ay, sí. Más que todo, teniendo unos días todavía que nos queda para pesar, hasta hacer la limpieza es el jueves a la noche. Los que son primogénitos pueden ayunar el viernes. Así. Sí, generalmente muchos dicen que ayunan igual, primogénito o no primogénito, porque al fin y al cabo todos somos hijos del primer Adán.